Buenas noches, queridos hermanos. Los saludo con la paz de Dios. En este tiempo agradezco al Señor por permitirme compartir de su palabra y pueda llegar a tu hogar a través de este medio. Que Dios bendiga tu vida, tu hogar y podamos cada uno de nosotros ser ministrados de la palabra del Señor. Quiero invitarte a que podamos hacer esa oración de entregar este tiempo al Señor. Padre Santo, Señor, gracias te damos por este tiempo que tú nos permites, Señor, de poder ingresar a ese hogar, Padre, a través de este medio, donde tú nos permites, Señor, de poder escudriñar de tu palabra. Que tu Espíritu Santo nos guíe a esa verdad, que tu Espíritu Santo traiga esa revelación a nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, te entregamos, papá, este tiempo y que tu Espíritu sea el que nos enseñe. Que mi vida, Señor, sea ese canal de bendición. Padre Santo, Señor, te presto, Señor, mi boca, mis pensamientos, Señor, todo se alinea, Señor, a tu perfecta voluntad. Y donde estén oyendo, Señor, este audio, seas tú ministrándolo, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. La enseñanza que Dios me permite compartirles es el camino de la fe. Y quiero decirles de que el Señor no se cansa, de que cada uno de nosotros podamos amar más de su venida, conocerlo más en todas las formas que Dios permite que podamos aprender. He visto el cuidado, el amor, la provisión, el milagro, obrar en mi hogar. Y es a raíz de esto que Dios sorprende mi vida todos los días con sus detalles de amor. Y realmente para mí el caminar buscando las cosas de Dios es el poder caminar en el camino de la fe. Cuando cierro mis ojos y veo un camino, puedo ver en mi humanidad con los ojos que han podido observar diferentes tipos de caminos, pedrajosos, con mucha vegetación, caminos que han sido hechos por el hombre. Y cuando me estaba dirigiendo de la ciudad de Cochabamba a la ciudad de La Paz, pude observar un camino y me sorprendió. Y el Señor empezó a ministrar mi vida. El camino de la fe trae bendiciones espirituales en Cristo Jesús. El camino de la fe está lleno de las bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Y puedo dar testimonio de todas esas bendiciones espirituales que he podido vivirlas, he podido palparlas, he podido oírlas, donde Dios me ha permitido dar testimonio de que sirvo a un Dios vivo, que está pendiente de todas las cosas que me rodean, que está pendiente de todos los seres que amo, está pendiente de todos los pasos que doy en el camino de la fe. Quisiera que me acompañen en el libro del Evangelio de Marcos, capítulo 11, versículo 24, donde su palabra dice: por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Y esta palabra se hacía más latente en mis pensamientos. Crean que todo lo que han pedido, todo lo que estamos pidiendo en oración, lo obtendrán. Y ese es el camino de la fe. Está lleno de oraciones. El camino de la fe está decorado con palabras que salen de nuestra boca. El camino de la fe es una trayectoria de palabras vivas que las expresamos con un corazón rendido ante Dios. En Hebreos capítulo 11, versículo 1, su palabra dice: ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Y es eso,
El poder caminar en el camino de la fe es poner aquello que Dios ya te va mostrando, aquello que Dios ya te va revelando en medio de tus oraciones. Y la constancia de tus oraciones hace que cada palabra tuya que sale de tu boca sea la certeza de lo que no se ve y des los pasos de la convicción de lo que se está esperando. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En todo este tiempo que estamos orando como el cuerpo de Cristo, que hay audios que son enviados en diferentes horarios y cada uno de nosotros estamos siendo partícipes de estas oraciones. Cada vez que tú te levantas, comienzas el camino de la fe y cada vez que tú oras, decoras con las palabras de la fe. Vivimos por fe, no por vista. Nosotros podemos ver caminos. Yo sé que tú has visto caminos, si has viajado bastante, has debido de haber visto caminos hermosos, asfaltados, atardeceres espectaculares, amaneceres. Pero el camino de la fe está lleno de bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Vivimos por fe, no por vista. Y en el capítulo 1 del libro de Efesios dice su palabra, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Gloria a Dios. La gran bendición que yo encuentro en esto es que gracias a Cristo soy santo y sin mancha delante de Él, por Cristo Jesús. El amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Bendiciones espirituales de Cristo. Y cuando nosotros oramos en esas oraciones de clamor, en esas oraciones de intercesión, oraciones de agradecimiento, oraciones de decirle al Señor que lo necesitamos, oraciones silenciosas, que solo queremos oír su voz de Él, que solo queremos el consuelo de Él. Este versículo hacía hincapié en mi corazón, en Efesios capítulo 1, versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. En esas oraciones hay revelación. En esas oraciones hay comunicación. En esas oraciones, en el camino de la fe, hay bendición. De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y en el versículo 15, su palabra nos dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos,
No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Y es esto lo que estamos aprendiendo. El Señor nos ha estado en todo este tiempo capacitando. El Señor nos está forjando un ejército. El Señor está decorando con sus bendiciones a través de nuestros labios y de la voz que sale de nuestra boca el camino de la fe para las bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Él adiestra nuestras manos para la batalla, pero debemos declararla, debemos amarla, debemos pronunciarla. Y en el versículo 16 al 18 su palabra dice en Efesios capítulo 1, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Amén. Podemos ver nosotros cómo el Señor Jesucristo, a través de la dirección que Dios pone, nos lleva enseñando el haber caminado y el estar caminando en el camino de la fe. Y podemos observar el comienzo de esa oración intercesora a través de la vida de Abraham, a través del patriarca de la fe, donde comenzó a interceder por Sodoma. Abraham apeló a la misericordia e integridad del Señor. Y esto es de vital importancia para nosotros, porque Jesús dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 39. Una de las obras más notables de Abraham fue la oración intercesora por Sodoma, la ciudad más perversa del mundo. Abraham reconoció primero la integridad del Señor, luego se dirigió a la misericordia del Señor. Y es una conversación donde Abraham tiene con el Padre. Abraham reconoció primero la integridad del Señor, luego se dirigió a la misericordia del Señor. Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor de los justos? Cuando Abraham fue confrontado con la posibilidad de la destrucción de Sodoma y Gomorra, él no se subió a ese tren y dijo, bueno, me voy. Él fue delante del Señor y oró por misericordia sobre la ciudad. La oración de Abraham es una asombrosa manifestación de la comunicación que tenían ambos, de cómo Dios, en medio de esa visita que hace Abraham y empiezan a caminar, Dios le va revelando lo que va a suceder. Y eso es lo que quiere el Señor, traer esa revelación como está escrito en su palabra. El Espíritu Santo nos da a conocer las intenciones del corazón del Padre, las cosas ocultas del corazón del Padre, para poder interceder, para poder clamar. Nosotros podemos ver cómo el Señor nos dice en su palabra en Miqueas capítulo 7 versículo 18, que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. Una oración en misericordia es conocer la intención del corazón del Padre. Abraham lo conocía, por eso él se dirigió en misericordia.
El Señor siempre busca oportunidades de misericordia. Por lo tanto, tomemos nota de cómo Abraham se acercó al Dios Todopoderoso. Y observamos cómo Abraham no oró desde una posición de enojo. Él nunca dijo: es tiempo de que mates a los perversos. No había ese dedo acusador en el alma de Abraham. De ninguna manera hemos venido a creer que los cristianos, como cada uno de nosotros, a veces en nuestras oraciones ponemos el dedo acusador. Y en todo este tiempo el Señor nos ha estado enseñando a orar en misericordia. En todo este tiempo Él nos está adiestrando y nos está guiando a conocerlo a Él como Abraham lo conocía. Y yo sé que hay muchos que han recibido la revelación de Dios y te has levantado en esa oración intercesora por aquello que Dios te ha traído revelación, te ha traído conocimiento para poder orar, para poder alinear a la voluntad del Padre, ya sea una causa, personas, situaciones. Y esa es la forma de nuestro Señor. Nos está enseñando porque Él está buscando. De hecho, a lo largo de toda su oración, Abraham nunca mencionó lo que estaba mal de Sodoma. En cambio, él apeló a la misericordia e integridad del Señor. Y esto es de vital importancia para nosotros. Nuevamente, si somos hijos de Abraham, haremos las obras que Abraham haría. Estamos en el camino de la fe. Esa es la gran bendición que tenemos, de que cada uno de nosotros tenemos tantas promesas del Señor acerca de la fe, que Él nos hace recuerdo que sin fe es imposible agradar a Dios. Y en nuestras oraciones, nuestra fe ha estado siendo moldeada, nuestra fe ha estado siendo probada, nuestra fe está siendo sustentada en nuestros corazones, en nuestros pensamientos. Estamos en lucha, sí, cuando tu fe es probada. Y su palabra nos dice: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Le contestó Jesús. ¿Tú crees, hermano, que tú estás en ese camino de la fe? Como todos estamos, no todos andamos al mismo ritmo, no todos estamos en la misma línea, pero sí todos estamos en el camino de la fe. Y hay algo que el Señor hace, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, disciplina. El camino de la fe produce constancia. El Señor nos está guiando. Y los que estamos más maduros en la fe, los que vamos madurando en nuestra fe por las circunstancias, porque estamos sedientos de su palabra de Dios, porque anhelamos que su palabra nos sea revelada, el Señor nos dice en el libro de Romanos capítulo 14, versículo 1, reciban al que es débil en la fe, pero no para entrar en discusiones. En Reina Valera, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. El Señor nos está diciendo que hay personas débiles en la fe, que están a tu alrededor. Y el Señor te está diciendo que los recibas a esos débiles en la fe. No importa cuántos años estén en el camino de Cristo. La fe es probada, pero el Señor te dice: reciban al que es débil en la fe, pero no para entrar en discusiones. Y creo que en este tiempo el Señor nos está enseñando a recibir a los débiles en la fe, a estar atentos en sus hijos, así como Abraham actuó en misericordia, así como Abraham
Fue directo al corazón de Dios por los justos, por los 50, por los 40, llegando a los 10, y solamente Lot y su familia se salvaron. Y al final solamente Lot y sus 2 hijas salieron con vida. Nos toca interceder, nos toca levantar oraciones, no con un corazón, sino con el corazón de Dios, no con nuestros pensamientos, sino con el pensamiento de Dios. Este es el tiempo. Como la verdad de la misericordia de Dios puede pasarle desapercibida a aquellos que están tan deseosos de juzgar su nación, de juzgar a hijos débiles en la fe. Increíblemente el Señor dice que Él perdonará a toda la ciudad de Sodoma si encuentra en ella 50 justos. Y el Señor no nos deja y el Señor siempre nos oye. Esas oraciones son contestadas por el Señor. Cada oración que tú levantas por el prójimo, cada oración que tú pones al oído del Señor y decimos que sube como olor fragante en el camino de la fe, es contestada. Son esas bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Y estas bendiciones no tienen fecha ni hora, pero sí tienen tu nombre. Abraham conocía el amor de Dios. El Señor quiere que conozcamos de su amor, no en teoría, sino en amor pleno, en amor de despojo por las cosas del Señor. Abraham fue un íntimo amigo de Dios. Abraham tenía una clara visión del corazón de Dios basada en sus propias experiencias. Y es eso lo que te hace ser constante, de estar en el camino de la fe, tener tus propias experiencias con el Señor. Si hay algo que te hace fuerte y resistente, es tener las experiencias con el Padre, es tener la revelación de Dios en tu vida, es tener la manifestación del Señor. Muchas veces nos debilitamos en este camino de la fe. Muchas veces nos cansamos, pero viene el Señor y te hace recuerdo cuánto te ama y te hace recuerdo cómo Él te ha formado y que Él nunca te va a abandonar. Estamos ahí como el cuerpo de Cristo, los unos con los otros, los unos por los otros, unos cuidando a los más débiles, otros alentando a los que están flaqueando, otros consolando a los necesitados, pero estamos en el camino de la fe y vemos cómo el Señor, a través de su hijo Abraham, el padre de la fe, nos enseña que nosotros somos esa descendencia, que nosotros tenemos a través de la intimidad, así como Abraham tenía el conocimiento del corazón del Padre. Y todo gracias a Jesucristo nuestro Salvador, que sigue intercediendo, que Él es nuestro abogado. El Espíritu Santo que intercede por nosotros con gemidos indecibles, dice su palabra. Y nosotros que estamos aquí intercediendo, clamándole al Señor en obediencia, el Señor nos está llamando a ser permanentes en nuestras oraciones, a que cada uno de nosotros podamos levantar oraciones de intercesión. Podemos ver cómo en todo el mundo, toda raza, jóvenes, ancianos, adultos, niños, están orando, cómo están levantándose clamores de oración ante el Señor por su misericordia. Hay muchos que se preocupan por el bien de una familia, por el bien de una iglesia, por el bien de una nación. Hay muchos. Y nosotros estamos. Para la gloria de Dios nosotros estamos.
El Señor piensa en su iglesia. El Señor piensa en la comunidad de su iglesia. Por eso hemos sido guiados a orar con propósitos. Y esa es mi oración, que este mensaje pueda animarte a ti a que sigamos en el camino de la fe y podamos cada uno de nosotros compartir a los débiles en la fe de las experiencias que tenemos con el Señor. Solamente en Él vamos a ser vencedores. Solamente en Cristo Jesús vamos a ser osados en el reino de los cielos. El poder de la oración puede soltar un tsunami de misericordia capaz de derrocar a las fortalezas y liberar a los oprimidos. Ese es el poder de la oración. Estamos en el camino de la fe. Estamos llenos de las bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Que tu fe te lleve a ver todo lo que Dios tiene para ti y para todas esas personas en las cuales tú puedes interceder. El poder de una vida a semejanza de Cristo. El poder de una vida direccionada por Cristo. El poder que Dios nos da con la autoridad de llevar su evangelio, de hollar serpientes y escorpiones, de sanar enfermos. La gran comisión. Ese es el poder de la fe. Que Dios bendiga tu vida y que cada uno de nosotros seamos no piedra de tropiezo, sino seamos bendición en Cristo Jesús para nuestros hermanos. Que cada uno de nosotros podamos ser el testimonio vivo de que hay un Dios que gobierna, que hay un Dios que vive contigo, que hay un Dios todopoderoso que cumple los deseos de tu corazón si tú lo buscas a Él. Buscad el reino de Dios y su justicia y todo vendrá por añadidura. El camino de la fe. Amén. Que Dios te bendiga. Terminamos con la oración de agradecimiento, diciéndole gracias, Padre, porque tú nos has llevado a ese camino de la fe, gracias a tu Hijo amado. Gracias, Señor, porque en ti somos más que vencedores, Señor. Tu Espíritu Santo, Señor, que nos guía, que nos muestra, Señor, con esa pasión con la cual tú andabas, Señor, sobre la faz de la tierra. Por los perdidos, Señor, porque tú dices que tú no has venido por los sanos, sino por los enfermos. Padre Santo, Señor, que cada uno de nosotros podamos estar, Señor, entregados a ti, Señor. Que nuestras oraciones, Señor, puedan ser, Señor, el aliciente, papá, para muchos hijos, Señor, que te faltan conocer, Señor, que faltan, Señor, afirmarse, Señor, porque se sienten débiles en su fe. Padre Santo, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, los guíe a toda verdad, Señor, y encuentren esas respuestas, Señor, a esas preguntas. Padre amado, Señor, gracias te damos, Señor, porque estamos caminando, Señor, en el camino de la fe. Padre amado, Señor, tú nos adiestras para la batalla, Señor, pero tú nos forjas, Señor, en lo íntimo, Padre, para comunicarnos, Señor, para entenderte, Señor, para conocerte y para orar, Señor, no conforme a lo que nosotros querramos, sino conforme a lo que tú anhelas, Señor. Padre Santo, Señor, que nuestra boca, Señor, se abra, papá, para declarar tus bendiciones. Padre amado, Señor, que tengamos un corazón rendido a ti, Señor. Pensamientos, Señor, escultados, Señor, por ti, papá. Padre bendito, Señor, en el nombre de Jesús, gracias, papá. Amén. Que Dios bendiga tu vida.